Buenos días, mi nombre es Rihanna Amador y junto con mi equipo vamos a hablar acerca del procesador. El procesador es el componente más importante en un computador. Este se encarga de tomar todas las instrucciones que envían los usuarios a través de hardware, diferentes aplicaciones o cualquier dispositivo de entrada. Toma estas instrucciones, las interpreta y las procesa como su nombre, unidad central de procesamiento, lo indica, y posteriormente las ejecuta o manda a ejecutarlas, mostrándolas en pantalla. Todo este proceso de recibir, interpretar y transmitir se realiza muy rápido, en cuestión de nanosegundos. Es más, la velocidad con la que se muestra la información en el monitor se mide en gigahercios. Esto quiere decir que cuando se desarrolla un nuevo procesador o se construye, se debe buscar que sea lo más eficaz posible con la menor pérdida de tiempo. El procesador actualmente es una de las partes, la parte más cara, y por lo tanto ahí es donde recae el mayor costo. Actualmente hay unas empresas que dominan el mercado de los procesadores. Está IBM, AMD, Intel, las cuales tienen procesadores tanto de gama media como de gama alta para personas que tienen mayores requisitos. Sin embargo, no todo el tiempo fue así. Los procesadores antes ni siquiera utilizaban transistores. Como sabemos, las primeras computadoras utilizaban válvulas de vacío. Sin embargo, en los años 60-70, cuando se comenzaron a incluir los transistores en el desarrollo de los diferentes procesadores, esto fue un salto enorme y ha creado esta carrera por hacer los transistores cada vez más pequeños que tenemos actualmente, creando así el monopolio de las empresas que vemos hoy en día. Los procesadores presentan diferentes características que van a influir directamente en su funcionamiento. Entre estas podemos nombrar, por ejemplo, la frecuencia del reloj. Esta se mide en gigahercios, como ya hemos dicho, y va a representar directamente la potencia del procesador. Sin embargo, no es la única característica que se encarga de esto, ya que también podemos nombrar la cantidad de núcleos. Un procesador actualmente puede tener entre 2 a 16 núcleos. También podemos nombrar la memoria caché, ya que, aunque generalmente un ordenador utilice la memoria RAM, hay casos donde es necesario utilizar la memoria caché del procesador. Actualmente, el mercado de los procesadores está dominado por Intel, ya que sus procesadores suelen tener una gran eficacia. Sin embargo, tienen precios muy inflados, por lo cual AMD ha sacado diferentes líneas, como por ejemplo la Ryzen, para apelar a esas personas de gama media o baja o incluso alta que no quieren pagar los precios tan altos e inflados de Intel. Sin embargo, para hablar más acerca de las características de un procesador, así como de su uso, voy a dejarlos con mi compañero Luis Herrera. Buenas, mi nombre es Luis Herrera y yo les voy a explicar el funcionamiento de un procesador. La función de un procesador básicamente consiste en ejecutar instrucciones. Estas instrucciones se encuentran ya almacenadas, es decir, se encuentran precreadas y guardadas en la memoria principal. Estas se guardan como un conjunto de números binarios organizados. Entonces, cuando se desea ejecutar una instrucción, lo que se hace es llamar a la instrucción diciéndole al procesador el conjunto de números binarios organizados que corresponden a esa instrucción. Cada vez que se desea ejecutar una instrucción, se deben proceder por 6 fases, que son primero la fase de prefetch. En esta fase lo que se procede es la prelectura de la instrucción, es decir, buscar en la memoria principal donde se encuentra guardada la instrucción que se desea ejecutar. Luego pasamos a la fase de fetch, que es una vez ya se ha encontrado la instrucción, se procede a enviar esta instrucción de la memoria principal al decodificador. Y luego tenemos la fase 3, que es una vez en el decodificador se procede a decodificar la instrucción, para la redundancia. Esto consiste en determinar qué instrucción es, por lo tanto también se determina qué es lo que realiza la instrucción y cómo lo realiza. Una vez hecho esto, se procede a la fase 4, que es la lectura de los operandos, en caso de que sea necesario y que los haya. Luego se procede a la fase 5, que es la ejecución como tal de la instrucción, según lo que se tenga guardado que debe realizar. Y por último, tenemos la fase 6, que una vez ejecutada la instrucción, se procede a escribir los resultados, ya sea en la memoria principal o en los registros según corresponda. Cabe destacar que todas las operaciones que realiza un procesador están gobernadas por una señal de sincronización. Esta señal se conoce como la señal de reloj. Esta es una onda cuadrada periódica a determinada frecuencia. Esta representa la unidad de tiempo mínima o la unidad de tiempo básica del procesador. Además, esta nunca puede ser inferior al tiempo requerido para realizar una tarea individual, la tarea individual de mayor coste temporal. Es decir, las tareas individuales son aquellas tareas que se realizan en un solo ciclo del reloj. Entonces,
esta señal nunca puede ser el tiempo de esta señal nunca puede ser inferior al tiempo que toma la tarea individual de mayor tiempo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Fernández y bueno, yo vengo a hablarles sobre los elementos básicos del procesador, ¿sí? Como se ha mencionado anteriormente, el procesador es el dispositivo que se encarga de llevar a cabo las tareas necesarias para utilizar las aplicaciones y los programas, y se puede considerar el cerebro de la PC. En este caso mencionaremos los elementos básicos del procesador moderno. Un procesador puede encontrarse con los siguientes elementos, ¿sí? Primero y principal, con los núcleos. Una de las mejoras en las tecnologías de fabricación de los procesadores es que se ha conseguido aumentar el número de transistores que pueden los fabricantes crear por unidad de área, ¿sí? Un mayor número de ellos conlleva que se pueden integrar más elementos, ¿sí? Entonces, los fabricantes, gracias a esto, han añadido varios núcleos, ¿sí?, en un mismo procesador. Cada uno de estos elementos no es más que un procesador, pero reducido en tamaño, ¿sí? Y al tener varios de estos, ciertas tareas se pueden acelerar al trabajar en paralelo, ¿sí? Dentro de un procesador también encontramos el caché. Es muy importante para que las prestaciones que el micro es capaz de dar, también nos ayuda y puede acelerar el uso de los accesos a la memoria RAM, teniendo en cuenta que en ella se encuentran tanto como los datos, las instrucciones de los programas con los que estás trabajando. Otra de las cosas es el interconexionado interno, ¿sí? Todos estos elementos necesitan conectarse entre ellos para intercambiar información. Tenemos básicamente dos opciones: o conectar las líneas una entre todos los elementos, lo cual complica algo el diseño, o crear un bus en el cual todos se conecten para compartir la información. Y otra cosa que podemos agregar es que qué hay en el interior de cada uno de esos núcleos, ¿sí? Se dice que a grandes rasgos, ¿verdad?, podemos ver un núcleo como un procesador antiguo, ¿sí? Aunque si te acercas verías que el diseño se ha ido adaptando, ¿verdad?, con mayores optimizaciones para unas mejores prestaciones, ¿sí? Otra de las partes internas del procesador está la unidad de control, ¿sí? La unidad de control de esta forma se denomina a un conjunto de elementos que puedes encontrar en el interior de cada núcleo encargado, ¿sí?, de cargar las instrucciones y datos que se van ejecutando, ¿verdad? Mientras se van ejecutando los programas, perdón. Al leer una instrucción, la divide en microinstrucciones más pequeñas, de tal forma que pueden cargar su ejecución a los distintos elementos del núcleo. Estas microinstrucciones se pueden ejecutar, por tanto, en paralelo o incluso en un orden distinto al que llegan, ¿sí? Otra de las características o las partes de este procesador son los registros, y un registro no es más que una pequeña memoria que está integrada en el procesador, ¿sí?, y es en ella donde se almacenan los datos para ser procesados. Otra es la unidad de aritmética lógica, que se encarga de las operaciones aritméticas y matemáticas y lógica, pues, sobre los números, y en concreto estamos hablando de números enteros, pues, es decir, aquellos que no tienen decimales. Está también la unidad coma flotante, que realiza las mismas funciones que la unidad aritmética lógica, ¿verdad?, sobre los números naturales, ¿sí? Este elemento no siempre estaba incluido dentro del chip, sino que era un elemento externo y se llamaba coprocesador matemático, pero con los años ha ganado cada vez más funcionalidades, y su función, sin duda, es una función bastante importante, pues. Entonces, ¿qué otro elemento podemos encontrar también en el procesador? Tenemos también la GPU, la unidad gráfica de proceso, está dentro del procesador. También podemos encontrar otra unidad. Podemos encontrar lo que es que suelen integrarse el controlador de memoria, la tarjeta gráfica, como ya lo mencioné, el controlador PCI Express y el controlador bus del sistema, ¿sí? Con el futuro, ¿qué se quiere en el futuro? En el futuro se quiere que hasta la misma tarjeta madre esté dentro del procesador. Son tecnologías que poco a poco se van a ir desarrollando para minimizar el espacio, y que las funciones aritméticas, lógicas y las aplicaciones completas de una computadora puedan ser ejecutadas en una manera más
pequeña o más resumida. Bueno, esto es toda mi exposición, espero que les haya gustado. Bueno, mi nombre es Carlos Montes de Oca y yo les voy a presentar unidades funcionales. Como primera parte tenemos las unidades de ejecución SIMD. Es una organización en donde una única unidad de control común despacha las instrucciones a diferentes unidades de procesamiento. Todas estas reciben la misma instrucción, pero operan sobre diferentes conjuntos de datos. Es decir, la misma instrucción es ejecutada de manera sincronizada por todas las unidades de procesamiento. También que son instrucciones que trabajan con estructuras de datos vectoriales, como por ejemplo instrucciones multimedia. La memoria caché. La memoria caché o memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta una para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados en un buffer de especial, es decir, en una memoria auxiliar. La unidad de gestión de memoria o MMU es una unidad de administración de memoria o unidad de manejo de memoria que gestiona el espacio de direcciones virtuales, traduciendo las direcciones de memoria virtual a direcciones de memoria física. Esto permite separar el espacio de memoria del sistema operativo del espacio de memoria de programas de usuario. La unidad de puntos flotantes o FPU es un componente de la unidad central de procesamiento especializada en hacer operaciones en puntos flotantes. Gracias.